Muchos de los grandes descubrimientos de la historia comenzaron con una pregunta, un experimento o incluso un accidente inesperado. Algunos fueron rechazados inicialmente y otros necesitaron décadas para demostrar su importancia. Pero todos terminaron transformando nuestra civilización. Comenzamos con un descubrimiento que permitió mirar por primera vez un mundo que siempre había estado frente a nosotros, pero que nadie podía ver. Top 10. Los microorganismos. Durante miles de años, los seres humanos observaron enfermedades, alimentos descomponiéndose y heridas infectadas sin saber que existía todo un mundo invisible detrás de muchos de estos procesos. Eso comenzó a cambiar en el siglo XVII, cuando Antoni van Leeuwenhoek utilizó pequeños microscopios fabricados por él mismo para observar gotas de agua, placa dental y otras muestras. Allí encontró algo extraordinario: diminutos seres vivos que nadie había visto antes. Los describió como pequeños animálculos. Sus observaciones revelaron un universo microscópico completamente desconocido y ayudaron a abrir el camino hacia la microbiología. Mucho tiempo después, científicos como Louis Pasteur y Robert Koch demostrarían que determinados microorganismos podían causar enfermedades. Comprender su existencia transformaría la medicina, la higiene y nuestra manera de combatir las infecciones. Pero descubrir un mundo invisible era solo el comienzo. La siguiente revolución obligaría a la humanidad a mirar en la dirección contraria, hacia el cielo. En el puesto número 9 encontramos una idea que desplazó literalmente a la Tierra del centro del universo, el modelo heliocéntrico. Dewey. Top 9. La Tierra gira alrededor del Sol. Durante siglos, en Europa predominó una visión del cosmos en la que la Tierra permanecía inmóvil mientras el Sol, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico propuso un modelo diferente: colocar al Sol cerca del centro del sistema planetario y hacer que la Tierra fuera uno de los planetas que se movían a su alrededor. Décadas después, observaciones telescópicas de Galileo Galilei, como las fases de Venus y las lunas orbitando Júpiter, aportaron evidencias incompatibles con versiones simples del antiguo modelo geocéntrico. Posteriormente, los trabajos de Kepler y Newton ayudaron a explicar matemáticamente cómo se movían los planetas. Aquella transformación no solo cambió la astronomía, cambió nuestra percepción del lugar que ocupa la humanidad en el cosmos. Y una vez que comprendimos que nuestro planeta también estaba en movimiento, apareció una pregunta inevitable: ¿qué fuerza mantiene a la Tierra y a los demás planetas siguiendo sus órbitas? En el puesto número 8 encontramos una idea que unió el cielo y la Tierra bajo las mismas reglas: la gravitación universal. Top 8. La gravedad universal. Una manzana cayendo de un árbol probablemente no golpeó la cabeza de Isaac Newton, como suele contar la leyenda. Pero sí existe una historia vinculada a Newton, observando la caída de una manzana y preguntándose por la fuerza que la atraía hacia la Tierra. Su gran salto intelectual fue comprender que esa misma interacción podía explicar también el movimiento de la Luna y los planetas. En 1687 publicó sus leyes del movimiento y la ley de gravitación universal, mostrando que los objetos terrestres y los cuerpos celestes podían describirse mediante las mismas leyes físicas. De repente, el universo dejó de parecer gobernado por reglas completamente diferentes según donde miráramos. Sus ideas permitieron predecir órbitas, estudiar mareas y sentaron buena parte de las bases de la física clásica. Pero mientras Newton explicaba las fuerzas que gobiernan el movimiento de los cuerpos, otro misterio permanecía oculto dentro de cada ser vivo. En el puesto número 7, llegamos al descubrimiento que reveló las unidades fundamentales que forman plantas, animales y seres humanos: las células. Top 7. La célula. En 1665, Robert Hooke colocó una fina lámina de corcho bajo un microscopio y observó una estructura formada por pequeñas cavidades. Le recordaron a las habitaciones de un monasterio, por lo que decidió llamarlas células.
Hooke estaba observando las paredes de células vegetales muertas, pero aquel nombre terminaría formando parte de uno de los conceptos fundamentales de la biología. Con mejores microscopios y décadas de investigación, los científicos descubrieron que plantas y animales estaban formados por células y que éstas constituían la unidad básica de los organismos. La teoría celular transformó completamente nuestra comprensión de la vida y abrió el camino para estudiar tejidos, desarrollo, enfermedades y reproducción desde una perspectiva completamente nueva. Sin embargo, saber de qué están hechos los seres vivos todavía dejaba una pregunta enorme sin responder. ¿Cómo aparecen tantas especies diferentes y por qué cambian con el paso del tiempo? En el puesto número 6 encontramos una idea que transformó para siempre nuestra comprensión de la vida: la evolución por selección natural. Top 6. La evolución por selección natural. Durante su viaje alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle, Charles Darwin observó fósiles, animales y plantas cuya distribución despertó preguntas que lo acompañarían durante años. Con el tiempo llegó a una conclusión revolucionaria: las especies no permanecían siempre iguales. Las poblaciones presentan variaciones y aquellos individuos con características que favorecen su supervivencia y reproducción pueden dejar más descendencia, haciendo que ciertos rasgos se vuelvan más comunes generación tras generación. Alfred Russel Wallace llegó de manera independiente a una idea similar, impulsando la presentación conjunta de sus trabajos en 1858. Un año después, Darwin publicó El origen de las especies. La selección natural proporcionó un mecanismo para explicar cómo las formas de vida podían cambiar y diversificarse durante enormes periodos de tiempo. Pero conocer cómo cambian las especies todavía no explicaba cómo las características pasan de padres a hijos. Para descubrirlo, habría que mirar dentro de la propia molécula que guarda las instrucciones de la vida. En el puesto número 5 llegaremos a uno de los descubrimientos más importantes de toda la ciencia moderna: la estructura del ADN. Top 5. La estructura del ADN. Durante décadas, los científicos sabían que los seres vivos heredaban características de sus padres, pero faltaba comprender cómo se almacenaba esa información. La respuesta comenzó a tomar forma en 1953, cuando James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de doble hélice del ADN. Para conseguirlo, fueron fundamentales los datos experimentales obtenidos por otros investigadores, especialmente las imágenes de difracción de rayos X producidas por Rosalind Franklin y su trabajo con Raymond Gosling, además de las investigaciones de Maurice Wilkins. La estructura reveló cómo una molécula podía almacenar información genética y copiarla para transmitirla a nuevas células. Aquello abrió el camino hacia la genética molecular moderna, las pruebas de ADN, la secuenciación de genomas y muchas de las actuales tecnologías de ingeniería genética. Pero mientras el ADN revelaba las instrucciones que construyen nuestro organismo, otro descubrimiento ya había comenzado a cambiar algo mucho más urgente: nuestra capacidad de sobrevivir a las infecciones. En el puesto número 4 encontramos uno de los accidentes más afortunados de la historia de la medicina: la penicilina. Top 4. La penicilina. En 1928, Alexander Fleming regresó a su laboratorio después de unas vacaciones y observó algo extraño en una placa donde cultivaba bacterias. Un mojo había contaminado accidentalmente la muestra, pero alrededor de él las bacterias habían desaparecido. Fleming comprendió que aquel hongo producía una sustancia capaz de impedir su crecimiento y la llamó penicilina. El descubrimiento fue extraordinario, aunque convertirlo en un medicamento útil necesitaría años de trabajo. Posteriormente, investigadores como Howard Florey, Ernst Chain y sus equipos lograron desarrollar métodos para producirla y demostrar su utilidad terapéutica. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó su fabricación a gran escala. Enfermedades e infecciones que antes podían convertir una pequeña herida en una sentencia de muerte comenzaron a ser tratables. La era de los antibióticos había comenzado, pero combatir bacterias era solo una parte de la revolución médica. En el puesto número 3 encontramos un descubrimiento que permitió prevenir enfermedades antes de que aparecieran y que terminaría salvando incontables vidas: la vacunación.
Top 3. Las vacunas. A finales del siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades más temidas del mundo. Dejaba cicatrices, provocaba ceguera y mataba a una proporción importante de quienes la contraían. En 1796, el médico inglés Edward Jenner investigó una observación conocida entre algunas comunidades rurales. Quienes habían contraído viruela vacuna parecían estar protegidos frente a la viruela humana. Jenner realizó un experimento que hoy sería éticamente inaceptable, pero que ayudó a demostrar el principio de la vacunación. Durante los siglos siguientes aparecieron vacunas contra muchas otras enfermedades y la inmunología avanzó enormemente. El resultado más espectacular llegó en 1980, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela, convirtiéndola en la primera enfermedad humana eliminada globalmente mediante una campaña sanitaria. Y aunque las vacunas cambiaron nuestra relación con las enfermedades, el siguiente descubrimiento transformó algo todavía más profundo: nuestra comprensión del propio universo. En el puesto número 2 descubriremos que el espacio y el tiempo no son tan absolutos como parecen. Top 2. La relatividad. Durante siglos, el espacio y el tiempo fueron considerados escenarios universales e independientes donde ocurrían todos los acontecimientos. Entonces apareció Albert Einstein. En 1905 presentó la relatividad especial, mostrando que las mediciones de espacio y tiempo dependen del movimiento relativo del observador y que la velocidad de la luz ocupa un lugar fundamental en las leyes físicas. 10 años después desarrolló la relatividad general, donde la gravedad dejó de interpretarse simplemente como una fuerza convencional y pasó a describirse mediante la geometría del espacio-tiempo. Sus predicciones explicaron fenómenos que la física anterior no podía describir completamente y anticiparon efectos posteriormente observados, como la desviación de la luz por objetos masivos y las ondas gravitacionales. Incluso tecnologías modernas como el GPS necesitan tener en cuenta correcciones relativistas para funcionar con precisión. Pero incluso la relatividad describe un universo formado por algo todavía más fundamental. Para llegar al primer lugar debemos abandonar planetas, estrellas e incluso células y entrar en el interior de la materia. En el puesto número 1 encontramos el descubrimiento que reveló que todo lo que vemos está construido a partir de un mundo invisible: el átomo y su estructura interna. Top 1. La estructura del átomo. La idea de que la materia estaba formada por partículas diminutas existe desde la antigüedad, pero convertir esa intuición en ciencia necesitó siglos. A comienzos del siglo XIX, John Dalton desarrolló una teoría atómica moderna para explicar las reacciones químicas. Después llegaron descubrimientos que demostraron que el átomo no era indivisible. J. Thomson identificó el electrón. Ernest Rutherford mostró que gran parte del átomo era espacio vacío y que casi toda su masa estaba concentrada en un diminuto núcleo. Posteriormente, James Chadwick descubrió el neutrón. A partir de estos avances y del nacimiento de la mecánica cuántica, surgió nuestra comprensión moderna de la materia. Conocer la estructura atómica transformó la química, la electrónica, la medicina, la energía y la tecnología. Desde los microchips hasta muchos equipos médicos, gran parte del mundo moderno existe gracias a que aprendimos qué ocurre en escalas demasiado pequeñas para ser vistas directamente. Y quizá esa sea una de las grandes historias de la ciencia. Cuanto más profundamente observamos la naturaleza, más descubrimos que aquello que parecía sencillo escondía un universo completamente nuevo. Desde observar microorganismos por primera vez hasta descubrir las partículas que forman la materia, cada uno de estos avances cambió nuestra manera de entender el mundo y abrió puertas que antes parecían imposibles. Pero la historia de la ciencia está lejos de terminar. En este mismo momento existen preguntas que todavía no podemos responder y, quizá, alguno de los descubrimientos que transformarán el futuro ya esté ocurriendo en algún laboratorio. ¿Cuál de estos descubrimientos crees que cambió más a la humanidad? Déjalo en los comentarios y acompáñame en el próximo Top 10.